buenos días con todos. Es un gusto volverlos a encontrar en este webinar, confiando que todos se encuentren bien por casa con sus familias. En esta oportunidad nos acompañan Erika Litvak y Caterina Capellari del estudio Greenberg Traurin, quienes compartirán con nosotros las oportunidades de planificación patrimonial que existen para empresas y ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos, así como los aspectos tributarios y migratorios a considerar a la hora de invertir en dicho país. Antes de iniciar con los temas que nos traen aquí, paso a presentar a cada una de las panelistas que hoy nos acompañan. Erika Litvak se dedica al derecho tributario con un énfasis en la tributación internacional, asesora a personas naturales en su planeamiento tributario y en estructurar sus inversiones en los Estados Unidos. Erika también asesora a empresas estadounidenses, así como extranjeras, en sus inversiones realizadas dentro y fuera de los Estados Unidos, así como el establecimiento de sus operaciones, en los Estados Unidos y en el extranjero. Ella estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y también en la Universidad de Miami. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos esta mañana. Muchas gracias a ti por acompañarnos también. Caterina Capellari, por su parte, centra su práctica en temas migratorios relacionados con visas de trabajo para no inmigrantes y para inversionistas. Ella estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un MBA en ESAM. Asimismo, tiene una maestría de la Universidad de Nueva York. Hola, Caterina. ¿Cómo estás, Vanessa? Qué gusto estar con ustedes. Y finalmente me presento, mi nombre es Vanessa Watanabe. Muchos de ustedes ya me conocen, soy la socia encargada del área tributaria del Estudio Payet, y en esta ocasión voy a acompañar a las panelistas como moderadora, ¿no? Hechas las presentaciones, les quiero comentar cuál va a ser nuestra agenda, ¿no? En primer lugar, vamos a revisar las alternativas que se tienen para las visas que pueden acceder los ciudadanos peruanos que deseen emigrar a los Estados Unidos, ¿no? Y luego veremos cuando un ciudadano extranjero se convierte en un residente fiscal y las implicancias que ello puede conllevar para sí, ¿no?, sus responsabilidades tributarias y para las estructuras que ya tengan establecidas antes de emigrar. Lo que sí quisiera mencionarles también es que al final de los comentarios que vamos a compartir con ustedes durante este webinar, va a ser la última parte, la absolución de las consultas. Y estas las pueden ir haciendo durante todo el webinar. En la parte inferior de su pantalla, en el lado izquierdo, hay el lado derecho, viendo la pantalla, hay una sección de preguntas y respuestas, y ahí es donde van a poder ustedes anotar todas las dudas que tengan, las interrogantes que tengan de la exposición que vamos a dar, ¿no? Así que, dicho eso, empezamos el webinar. En primer lugar, con Caterina, respecto al tema migratorio, ¿no? Allí, cuando estábamos conversando para coordinar este webinar, ¿no?, nos adelantaste que sí existen algunas alternativas para que los peruanos puedan obtener una visa, ¿no? Que los peruanos que tienen la intención de emigrar a los Estados Unidos, sí, algunas visas que se pueden obtener para tener una permanencia adecuada en los Estados Unidos. Y una de ellas, comentaste, era realizando inversiones en el Perú. Tal vez podríamos empezar por ahí, Caterina. ¿Es posible obtener una visa por tener inversiones ser inversionista en los Estados Unidos? Sí, claro. Justamente pensaba comenzar hablando de esto, porque acá, bueno, les doy un poco de background en lo que yo veo día a día, ¿no? Veo diferentes escenarios cuando ayudamos a profesionales o personas de negocios a establecerse en los Estados Unidos. Y entonces voy a hablar de ciertos escenarios. Como Vanessa lo mencionaba, un escenario es, por ejemplo, yo tengo un negocio ya en Perú y quiero expandirlo a los Estados Unidos. Quiero poner una inversión. Quiero poner, por ejemplo, una oficina de comercialización, un almacén de productos, quizás ya una planta, o tengo una cantidad fuerte de dinero, entre 1 o 2 millones de dólares, y tengo la posibilidad de invertirlos en los Estados Unidos. ¿Me da eso la posibilidad de irme a los Estados Unidos a vivir? Y la respuesta es sí.
Voy a hablar de los dos tipos de inversión de los que les puede conducir a tener una de estas visas. Por ejemplo, la primera es, tengo una cantidad fuerte de dinero y, bueno, estoy queriendo invertir en los Estados Unidos. Esto equivaldría un poco a lo que ustedes, si ya conocen el término Golden Visa en Europa, ¿no? El Golden Visa o la visa de inversionista en los Estados Unidos es una visa que permite poner una cantidad fuerte de inversión para poder obtener la residencia permanente. En este caso, la diferencia, sin embargo, con alguna de las Golden Visas de Europa es que, por ejemplo, en Portugal yo entiendo que permiten comprar inmuebles y simplemente por la compra del inmueble ya uno puede obtener la residencia. En este caso, no. En este caso, la inversión tiene que ser activa, es decir, tiene que ser tiene que haber unas operaciones en los Estados Unidos, tiene que haber trabajo, la empresa tiene que dar trabajo, es decir, no es solamente una inversión pasiva en donde yo compro un inmueble y digamos, ya eso me da la posibilidad de obtener la residencia. El monto de inversión en el que hablaba es exactamente 1.8 millones de dólares, o en ciertas áreas en donde se requiere promover el desarrollo, digamos, de trabajo, unas áreas que, digamos, necesitan más impulso, la regulación permite que sea de 900,000 el monto de la inversión. Entonces, puede ser que yo ya tenga, digamos, la vista en un negocio establecido, es decir, ya quiero comprar un negocio que ya existe, o puede ser que yo quiera ya, digamos, establecer mi negocio por primera vez allá. Entonces hay esas dos posibilidades. Si compro el negocio, hay que tener cuidado nada más de que el negocio tiene que haber sido establecido después de noviembre de 1990. Esas son las regulaciones, los requerimientos de la regulación. Un punto importante en este tema es que, bueno, obviamente se tiene que estructurar de tal manera que existe un plan de negocios y que esta inversión lleve a crear por lo menos trabajo a 10 personas. Estas personas tienen que ser ciudadanos americanos o residentes permanentes allá. Es decir, no podría traer, digamos, personas que son peruanas a completar esos 10 puestos de trabajo. Este punto es percibido como uno de los puntos de mayor riesgo porque el programa es tal que se necesita crear los trabajos en los primeros 2 años y trabajos se tiene que mantener por otros 2 años. Entonces, si el negocio no va bien o no está a la altura de lo que se mencionó en el plan de trabajo, podría poner en riesgo el programa, simplemente por la falta de cumplimiento de este requisito. Entonces, es recomendable que se tenga en cuenta, digamos, mantener un suficiente stock de capital que permita no solamente el lanzamiento del negocio y las operaciones, pero también generar ese empleo. Y esa es, digamos, la diferencia que existe con otra persona que, digamos, vive acá y que está tratando de poner un negocio y digamos, no necesariamente tiene que pensar en, ok, tengo que crear trabajo para 10 personas, ¿no? Hay la posibilidad, cuando se habla de este tipo de inversiones, hay la posibilidad de hacer una inversión directa o hacerla con la ayuda de centros regionales. La inversión directa es, digamos, yo tengo 2 millones de dólares, comienzo ya a establecer el negocio, pero es, digamos, el negocio está 100% bajo mi control y yo obviamente asumo los riesgos de las operaciones. Y obviamente también tengo posibilidad de obtener mayor retorno de la inversión. Y obviamente el negocio en este caso tiene que crear los 10 trabajos directamente. Hay otra posibilidad, es la posibilidad de utilizar como un intermediario, es un centro regional, en donde digamos, este centro regional presta, digamos, un servicio de análisis de qué tipo de inversión podría ser la mejor, es decir, te ayuda a decidir y además a manejar el negocio.
Y entonces este negocio en este caso, digamos, obviamente se le paga una comisión a este centro regional porque está manejando el negocio, y digamos, la participación del inversionista en este caso es un poco más como un consultor. Se le paga, como decía, una comisión a estos centros regionales, pero digamos, la ventaja de tener un centro regional es que ellos pueden conseguir fondos. Entonces se facilita la posibilidad de conseguir la mayor inversión si fuera necesaria. Lo que sí es importante, y también el tema de la generación de trabajo, ahí lo pueden tener, digamos, pueden facilitar esa generación porque incluso se permite el outsourcing, es decir, crear trabajo que no sea directo, digamos, un empleado directo de la empresa, sino tener una tercera empresa que te permita traer trabajadores. Entonces, esa, digamos, es la ventaja de tener al centro regional como, digamos, participando en esta inversión. Obviamente estamos hablando de un menor retorno porque estás hablando de comisiones para el centro regional y bueno, tu participación no es, digamos, 100%, digamos, no tienes el control del 100%, ¿no? de las operaciones. ¿Cuánto demora este tipo de visas? ¿Cuánto me demora obtener la residencia en este escenario? Demora más o menos entre 2 y 4 años. Y digo entre 2 y 4 años porque obviamente estamos hablando de una empresa que tiene que, digamos, existir, y se tiene que armar el paquete para presentar la solicitud al Servicio de Migraciones, y este paquete tiene que tener un plan de negocios, tiene que tener, digamos, información suficiente de cómo se va a generar este trabajo, digamos, el trabajo para las 10 personas, y se tiene que tener ya indicios, digamos, si bien no necesariamente las operaciones tienen que estar 100%, se tiene que tener indicios fuertes de que las operaciones ya han empezado, o por ejemplo, tener ya un contrato de lease para la locación donde se va a tener las oficinas, etcétera, ¿no? Obviamente esto se simplifica cuando uno está comprando ya un negocio existente. Luego de ello, se presenta esta solicitud del Servicio de Migraciones, ellos lo evalúan, se demoran más o menos entre 12, 18 meses en evaluarlas, y luego si se aprueba, lo que uno obtiene es una residencia condicional. ¿Qué significa la residencia condicional? Significa que el gobierno dice, ok, tu negocio me parece que está bien, el plan de negocios me parece viable, te voy a dar la residencia, pero en 2 años quiero ver cómo te está yendo. Quiero ver si has mantenido esos 10 empleos y, digamos, quiero ver que las operaciones estén continuas. Entonces, ese, digamos, es el motivo por el cual se le dan primero la residencia condicional. Pero ya mientras que uno tiene la residencia condicional, ya podría ya vivir en los Estados Unidos. Es decir, ya uno, normalmente lo que pasa es que le envían una aprobación, y entonces uno va al consulado y le dan la visa de inmigrante, aun cuando sea condicional. Ya desde ese momento uno puede venir a vivir a los Estados Unidos, manejar directamente las inversiones y probar que 2 años más adelante, probar que, digamos, el negocio ha sido, digamos, viable, ¿no? Mientras que uno está esperando, digamos, la aprobación de esta visa de inmigrante, digamos, podría haber la posibilidad de ver otro tipo de visado para que la persona pueda estar en los Estados Unidos, pero en general no podría tener presencia física en los Estados Unidos hasta que por lo menos se le apruebe la residencia condicional. Ok, y tú comentabas que, bueno, en este caso es una visa de inversionista, y el tener algún inmueble o acciones en empresas en Estados Unidos, ¿te permite obtener alguna visa o no? Solamente tiene que ser un negocio activo, como mencionabas. Esa es una buena pregunta.
tengo muchas personas que me dicen, ya he comprado un inmueble, entonces, ¿cómo hago para ya moverme a los Estados Unidos? Y la respuesta no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque en realidad la compra de un inmueble en sí no permite la residencia. Como ya mencionaba, quizás hay otros países, yo entiendo que Portugal sí permite que uno ponga una cantidad de dinero en un inmueble y ya simplemente por eso se le da la residencia. Acá no se permite eso. Por ejemplo, hay personas que dicen, tengo acciones en empresas en los Estados Unidos. Esa es otra de las preguntas, ¿no? Cuando estamos hablando de ese tipo de inversiones pasivas, no da lugar a digamos, tener una visa necesariamente a los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si estructuramos de tal manera la compra de inmuebles, que en este caso no estamos hablando solamente de la obtención del título, sino estamos hablando de que estoy comprando diferentes inmuebles y me voy a dedicar, por ejemplo, voy a poner una empresa que se dedique a lo que le llamamos real estate management, el manejo de la inmobiliaria. Es decir, que en este caso ya estoy hablando de otro tipo de operaciones en donde digamos, ya tengo personal que tiene que estar atendiendo las diferentes demandas que hay. Por ejemplo, si hay necesidad de reparaciones en los inmuebles que yo estoy rentando y hay una oficina administrativa, tengo empleados que se dedican a esto, entonces ya estamos hablando de un negocio diferente que parte de el hecho de que yo tenga inmuebles y que tenga, digamos, propiedad. Pero este negocio es diferente, este negocio está al servicio del mantenimiento, digamos, de la ejecución de lo que se llama el manejo de las propiedades. Y podría ser incluso que no te dediques solamente a manejar las propiedades tuyas, sino también que este servicio se pueda prestar a otro tipo de propiedades. Estás con el mute, Vanessa. Perdóname. Justo estaba adelantándome viendo las preguntas y creo que hay algunas que se pueden ir resolviendo. Nos preguntaban si los centros regionales son una entidad estatal, federal, ese es uno. Y luego si alguna de estas visas requiere información de solvencia económica aquí en el Perú, o ninguna de esas tiene esa necesidad de sustentar ello. Buena pregunta. Los centros regionales son preaprobados por el gobierno americano. Ellos tienen que pasar, obviamente, un trámite de diligencia debida para que puedan ser, digamos, reconocidos como centros que realmente pueden, digamos, ofrecer programas serios. En cuanto a la pregunta acerca de si se necesita probar que uno tiene solvencia económica acá en los Estados Unidos para este tipo de negocios, no necesariamente este tipo de inversión que se requiere, lo único que se requiere es probar que que se tiene el dinero y que el dinero ha venido de buena fuente. Obviamente estamos hablando acá de que siempre acá todos los países se cuidan mucho del tema del lavado de dineros. De dinero, pero digamos que si uno prueba que el dinero ha venido de una fuente, digamos, clara, no hay problema. No se necesita probar que tienes, digamos, solvencia acá en Perú, ¿no? Ya, de acuerdo, de acuerdo. Y aquí ya hemos hablado un poco de las inversiones, que no se puede solamente tener inmuebles o acciones, o sea, una renta pasiva, sino tiene que ver un negocio en realidad en marcha. Y, por ejemplo, aquellas personas que están expatriados, o sea, que ya están trabajando allá porque los han enviado a empresas peruanas o no, tal vez peruanos que están en otros países y que también los han enviado a trabajar a los Estados Unidos, ¿no? Extranjeros. ¿Eso les ayuda a tener esa visa de trabajo, a aplicar a otras residencias permanentes? Sí, en muchos de los casos, las personas que vienen a los Estados Unidos vienen con visas de trabajo. Y ese tipo de visas de trabajo, en muchos de los casos, puede llevar a la residencia permanente. Entonces, por ejemplo, te doy el escenario en donde, digamos, no estamos hablando de una persona que tenga $2 millones para invertir. Estamos hablando simplemente de una persona que trabaja para una empresa que tiene presencia en los Estados Unidos y que esa empresa lo ha enviado como una transferencia de talento.
Esa es una de las posibilidades. Y en este caso estamos hablando de la visa L, que normalmente es la que se usa para este tipo de transferencia de talentos. Esta persona que viene en visa L tiene, digamos, un cargo bien gerencial o un cargo ejecutivo. Y en este caso, o podría ser también de conocimientos especiales. Voy a llegar a hablar más de ese tipo de visa, si nos da el tiempo. Pero para no dejar de contestar tu pregunta, sí, normalmente si una persona, por ejemplo, está con la visa L, se podría pasar a la petición por parte de la empresa, a la petición de residencia permanente. Y es digamos, algo que se hace normalmente cuando ya la persona tiene por lo menos unos años acá en los Estados Unidos. Normalmente la empresa espera que la persona tenga 1 o 2 años para ver si está funcionando, si realmente se necesita esta posición de manera permanente, y cuando la empresa decide que sí, esto es viable ya de manera permanente, ya nos piden a nosotros que hagamos el tema de la residencia. ¿Y cómo se hace? Normalmente se hace una petición, es una petición de parte de la empresa, y se prueba, en el caso de la visa L, se prueban los mismos factores que se tuvieron que probar cuando la persona llegó acá con la visa L. Entonces es una manera bastante directa de conseguir la residencia permanente cuando ya se tiene, digamos, como base la existencia de la visa L. Otra de las posibilidades, y córtame si quieres si quieres hacerme otra pregunta, pero quería mencionar que no solamente es la visa L una de las posibilidades. Hay otra posibilidad, por ejemplo, de un profesional en donde simplemente es contratado acá en los Estados Unidos, que no necesariamente sea una transferencia de talento, porque la transferencia de talento, ¿qué implica? Que exista una empresa en Perú y existe una empresa en los Estados Unidos. Estas dos empresas tengan que tener una relación entre ellas, que las califique para poder tener esa transferencia. Hay otro tipo de visas, como la visa, por ejemplo, de profesionales de H1B, que algunos ya la conocen. Es una visa en donde un profesional puede venir a los Estados Unidos, esponsoreado por una empresa que ya está establecida acá en los Estados Unidos, para que venga a prestar servicios profesionales. Y en este caso, no necesita que la empresa tenga una relación, es decir, la empresa no necesita tener una sede en Perú, simplemente necesita que ya exista una empresa acá y que exista un profesional y que los servicios de este profesional sean requeridos acá en el Perú, perdón, acá en los Estados Unidos. Entonces, eso sería otra de las posibilidades que existen para poder traer a profesionales en los Estados Unidos. ¿Y alguna, perdona que interrumpa ahí, Caterina, y alguna de esas visas que nos has comentado hasta ahora, tiene algún impacto en los familiares? O sea, ¿es la familia también se ve beneficiada o solo el que es el inversionista o solo el trabajador en este caso? Sí, en la mayoría de los casos la familia viene con, digamos, se puede unir a lo que le llamamos al beneficiario principal. En el caso de la visa L, incluso las esposas pueden trabajar acá en los Estados Unidos. Se les permite tener un permiso de trabajo. En el caso de las personas con H1B, permiten venir a los Estados Unidos, pero el permiso de trabajo todavía se lo dan cuando la empresa decida hacer la petición de residencia permanente. Y bueno, para profundizar un poco más en el tema de la visa L, porque me parece que esta visa L es bastante viable para personas que, digamos, están en Perú. Por ejemplo, existe una empresa que quiere expandir a los Estados Unidos. Y este escenario lo he tenido varias veces, en donde la empresa no tiene todavía presencia en los Estados Unidos, pero ya está con planes de expansión. Entonces, en ese caso me dicen, pero bueno, no tenemos todavía nada allá, pero necesito mandar a una persona, que puede ser el gerente general, etcétera, para que justamente se haga cargo de la expansión de las operaciones allá. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Y es posible. Es lo que llamamos el establecimiento de una oficina nueva. Y las regulaciones acá en los Estados Unidos permiten que exista se les dé visa L a las personas que vienen acá a establecer el negocio.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero mandar a un gerente general o al gerente de operaciones para que comience a, digamos, ya establecer el negocio acá en los Estados Unidos, es posible aun cuando la empresa no esté 100% operativa. Lo que sí hay que probar, obviamente, es la presentación de un business plan, de un plan de negocios en donde se pruebe cuál es la viabilidad. Se tiene que hacer proyecciones de acá a 5 años en cuanto al personal, en cuanto a la proyección de ventas o servicios que se vayan a prestar, etc. Entonces, nosotros ayudamos a trabajar, tenemos personas que trabajan también con la preparación de este plan de negocios, y eso permite que al final esta persona pueda venir acá a, digamos, a establecer, aun cuando no esté 100% operativa. Lo que sí habría que ver la posibilidad de por lo menos tener ya una locación elegida, tener un contrato de arrendamiento. Es decir, tiene que ver el Servicio de Migraciones tiene que ver que hay ya ciertos elementos que la empresa, o pasos que la empresa está dando para establecer el negocio, aun cuando no esté 100% ya establecido. Y esto puede permitir no solamente que al inicio puede venir solamente la persona que está, digamos, a cargo de la implementación, pero luego se puede también ver la posibilidad de traer otro tipo de personal, dependiendo de cómo va creciendo el negocio. Y si las operaciones soportan tener más personal de transferencia, se hace la transferencia. Y es más, cuando ya el negocio ha crecido mucho más, podemos hablar de 2 años o 1 año, depende, ¿no? de cómo crezca el negocio. Si el negocio ya se ha establecido, de tal manera que de repente tiene ya sucursales o digamos, otras subsidiarias en los Estados Unidos, y ya tiene, digamos, más de 10 personas que está trayendo de transferencia de talento, se podría incluso ver la posibilidad de lo que se llama pedir una Blanket L. Una Blanket L es como una preaprobación que se hace a la empresa, y lo que se preaprueba es, uno, que la empresa está operativa, que es una empresa que ya tiene una magnitud de ventas grande, y ¿cuál es la ventaja de esto? Que es digamos, la forma en que se presenta este tipo de peticiones cambia. Normalmente cuando hablamos de la visa L, se presenta esto al Servicio de Migraciones acá en los Estados Unidos y se espera a una respuesta. En el caso cuando ya la empresa, digamos, es más grande y obtuvo la visa L o la preaprobación, lo único que se tiene que hacer es se envía a la persona que está en Perú, al consulado peruano, se hace una cita y se presenta con su paquete digamos, su paquete de aprobación, en donde estamos presentando cuál es el cargo que esta persona va a tener acá, etcétera, toda la información, y eso es todo. Una vez que él pasa la cita, si se aprueba, le dan la visa y ya la persona está viniendo por 3 años. Digamos, la visa inicial se la dan por 3 años, en el caso de la visa L. Y hay un punto, Caterina, que sería importante porque algunas preguntas están relacionadas a ello. Estas visas luego te pueden dar pie. Primero, las visas son diferentes a tener la nacionalidad. Tener la ciudadanía americana es distinta. Ese es un primer punto que me gustaría que nos precises. Y lo segundo es, porque está en varias de las preguntas que nos están alcanzando. Y otra pregunta es, ¿alguna de estas visas luego nos permite o nos ayuda a obtener la ciudadanía o no tiene que ver nada uno con lo otro? Sí, no, definitivamente. Cuando hablamos de todos estos escenarios que estoy, digamos, mencionando, todos estos escenarios requieren que tengan una visa. El único caso, digamos, en donde estamos hablando de una petición de una visa permanente de inmediato, es en el caso de la visa de inversionista de la cual hablé al inicio, que se llama la EB5. Pero en los demás casos, en la visa L o la visa H1B que mencioné, por ejemplo, en estos casos estamos hablando de visas de no inmigrantes. ¿Qué significa eso? Significa que vienen temporalmente.
Temporalmente pueden ser 6 años, pueden ser 7 años. Si es la visa L de ejecutivo o gerencial, estamos hablando de que se le permite tener un máximo de 7 años acá en los Estados Unidos. Claro, al inicio le dan 3 años y se puede renovar 2 veces más por cada 2 años. Entonces estamos hablando de 3, 2, 2 y digamos les permite una estadía máxima de 7 años. Esto sería la visa L. En la visa H1B se permite una estadía de 6 años. La visa inicial también se la dan por 3 y luego se renueva por otros 3 y así. Ahora, en el interín, mientras que uno está acá con su visa H o con su visa L, la empresa puede decidir, como ya mencionaba, ya presentar el pedido de residencia, mientras que la persona esté acá. Es más, nosotros conversamos mucho con las empresas para tratar, si es que la empresa realmente quiere tener ya a esta persona de manera permanente, hacemos el tiempo, el momento en que se presentan este tipo de visas es importante. Entonces tratamos de hacerlo por lo menos unos 2 años o 3 años antes de que ya se le vence el plazo máximo de 7 años o 6 años, dependiendo de qué visa, antes de que se vence ese plazo máximo para que mientras que esta persona esté acá, ya le salga la residencia. Entonces no haya necesidad digamos, de interrumpir el trabajo que ya vienen haciendo acá y que tengan que regresar a Perú para luego volver a entrar como residente. De acuerdo, me queda muy claro. No sé si antes de pasar con Erika, Caterina, hay algún tema, hay algunas preguntas, pero ya las vamos a hacer al final, que han puesto ahí los participantes, pero no sé si hay un punto adicional que haya quedado de estos temas conversados antes de pasar con Erika. Sí, no, definitivamente yo voy a estar encantada de resolver preguntas. Lo que sí quisiera mencionar simplemente que los escenarios de los cuales he hablado son solamente 2 o 3, que hay muchos más, y obviamente eso va de cada situación es distinta y se tiene que obviamente revisar la información y revisarla, pero sí hay un tipo de visado que quisiera mencionar, porque hay personas en Perú que tienen doble nacionalidad española o italiana. Entonces, si hubiera este tipo de casos, hay otro tipo de visados que podría ser aplicable para este tipo de personas que tengan negocios y que quieran también invertir en los Estados Unidos. Y en este caso no estamos hablando de una inversión tan grande como de $2 millones, sino se permite una inversión mucho menor. No existen, es más, las regulaciones no mencionan un máximo o un mínimo, pero digamos que aproximadamente estamos hablando de $300,000 que permiten tener una visa temporal acá en los Estados Unidos, pero es una visa bien flexible. Entonces, me gusta mencionar esto, sobre todo en países donde veo que hay, digamos, es común tener otras nacionalidades. De acuerdo, sí, ese último dato es muy importante porque es verdad, muchos peruanos tienen otros pasaportes, como tú has mencionado, principalmente italianos o españoles, ¿no? Entonces, sí es muy interesante que tengan un monto menor de inversión, algo más flexible. Exacto. Entonces, ahora sí vamos con Erika, porque aun cuando todavía no he puesto a Erika, ya hay algunas preguntas en el tintero respecto al tema fiscal. Me imagino. Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad, valoro la invitación y entiendo que es un periodo corto el que tenemos, así que cualquier pregunta que no quede contestada ahora o al final, con mucho gusto me la pueden enviar directamente a mí, la contestaré en forma privada. Y la primera pregunta que ya ni siquiera hemos empezado contigo, ya le estaban haciendo es, ¿cuál de estas todas visas que ha comentado Caterina te lleva a calificar como un residente fiscal en los Estados Unidos? ¿No? ¿En qué momento, en qué condiciones debo cumplir para ser residente No fiscal? cambia. Es una pregunta muy importante. Sí. Básicamente hay 2 grupos de visas, por así decirlo, de estatus inmigratorio que mencionó Caterina, que tienen estándares distintos de calificación. Cuando hablamos de una visa de inversionista como la que mencionaba al comienzo, esta visa que hablaba de los centros regionales, que se denomina comúnmente como EB5, ese proceso
culmina en una residencia permanente, como explicó precedentemente. La residencia permanente, o comúnmente denominada Green Card, en sí misma genera residencia fiscal en Estados Unidos por el mero hecho de tenerla, incluso para aquellas personas que no vienen a los Estados Unidos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay dos grandes estatus inmigratorios, el de residente permanente y el de estas visas temporales que mencionaba, que eran la L1, la H, la de inversionista E2 que recién mencionaba, la de conocimientos o habilidades especiales, la O1. Todas esas otras visas son no permanentes o son temporales. Entonces es muy importante fiscalmente hacer una separación. ¿Por qué? Porque mucha gente se va por el camino de la EB5. ¿Por qué? Porque les da la residencia permanente, y para aquel persona que quiere venir acá, lógicamente que inmigratoriamente hablando, o sea, a nivel inmigratorio es lo mejor, o sea, es residencia permanente, no termina, no hay que renovarla, conduce luego de 5 años a la ciudadanía. Entonces, a nivel inmigratorio, todo el mundo quiere ir para ese camino. Ahora, ese camino, si bien tiene muchos beneficios a nivel inmigratorio, a nivel fiscal, es completamente inflexible. Incluso para aquellos, y yo lo escucho constantemente en mi práctica, estoy haciendo la EB5 por las dudas. Estoy haciendo la EB5 porque quiero que mis hijos lo tengan. Y entonces, como necesito que califiquen porque van a cumplir mayoría de edad, lo hice por las dudas. Bueno, eso tiene consecuencias, porque cuando eso se acepta, aun si la persona no viene a los Estados Unidos, va a ser residente fiscal para todos los propósitos del código. Y eso genera una serie de consecuencias muy importantes. Y hoy en día no hay un tratado de doble tributación con Perú que permita hacer una cláusula de doble residencia o denominada de desempate o tiebreaker. Entonces, hay muchos clientes que hacen la consulta inmigratoria, vienen a la consulta fiscal y cambian de opinión. Entonces, tema número 1, muy importante, para aquellas personas que genuinamente quieren vivir en los Estados Unidos en forma permanente, sin duda que es una opción excelente. Para aquellas personas que están probando o que saben que sus hijos quieren venir y quieren darles una opción a los hijos y no tanto a las personas que quieran en Perú, hay que empezar a revisar eso, ¿ok? Porque puede tener algunas consecuencias fiscales no intencionadas. Entonces, ese es tema 1. Las visas que son no permanentes, es decir, todas estas que mencionaba, H1, L1, O1, E2, esas visas en sí mismas no van a producir un cambio de clasificación fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona quiere solicitar una visa porque quiere tener un plan por las dudas, que es lo que ocurre muy a menudo, que hay personas que no están necesariamente seguras de si quieren venir a Estados Unidos, pero en vista de la situación quieren por las dudas tener un plan. Ese tipo de visas son muy flexibles porque no van a cambiar en sí mismas la clasificación fiscal. Lo que va a cambiar y va a generar que sean residentes fiscales es la permanencia, la presencia en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiene que ser esa presencia? Nos vamos a basar en un criterio que va a mirar los últimos 3 años. No es como en la mayoría de los países que miran a un criterio de 183 días por año. Esa es una de las formas de verlo, es decir, presencia en exceso a 183 días en un año calendario genera residencia fiscal, pero no es la única manera. La otra manera, que es la más común, es mirar a una fórmula de cómputo que lo que va a hacer es mirar a los últimos 3 años y va a computar el 100% de los días de presencia del año en curso, 1/3 del año anterior y 1/6 del segundo año precedente. Entonces, para hacer un ejemplo, si vamos a medir la residencia fiscal del año 2021, entonces vamos a mirar el 100% de los días actuales de este año, 1/3 2020, 1/6
2019, y si eso da igual a 183 días o más, estamos en presencia de un residente fiscal, aunque no haya cumplido los días en el año en curso. Y eso es algo muy importante para gente que viene constantemente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque puede generar que cumplan con la residencia fiscal sin darse cuenta, y es algo que sucede bastante seguido, particularmente por dos trampas que hay que tener en cuenta. La primera es que cada fracción de presencia en Estados Unidos para estos propósitos cuenta como un día. ¿Qué quiere decir eso? Una persona llega a los Estados Unidos a las 11 de la noche de un día lunes y se va a las 2 de la mañana de un día miércoles. Eso en sí mismo cuenta como 3 días, sin perjuicio de que en horas estuvo solamente un poco más de 24 horas. Eso es muy importante porque muchas veces la gente no lo computa como un día entero y uno se encuentra con cómputos erróneos. Tema número 2. El comienzo de residencia fiscal se hace retroactivo al primer día de presencia en el año cuando se cumple la condición de permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto también es una trampa. ¿Por qué? Pues mucha gente dice, bueno, pero yo cumplí los días en septiembre, entonces, ¿qué me vuelvo residente fiscal a partir de septiembre? No. Usted vino en enero a pasar las vacaciones, llevó a sus hijos a Disneylandia y se volvió y tuvo más de 10 días en Estados Unidos, después volvió al Perú, trabajó en el Perú y se decidió mudar en septiembre. Se volvió residente fiscal en el momento en el cual vino en enero de vacaciones, porque se hace retroactivo, y eso es una trampa muy importante que hay que tener en cuenta. Y estoy dando un ejemplo, si viene en septiembre y no vino en años anteriores, no cumpliría los días, pero estoy asumiendo un ejemplo en el cual haya días en años anteriores. Entonces, en ese caso, eso demuestra que una persona que quiere efectivamente pasar tiempo en los Estados Unidos, o que quiere venir temporalmente o de manera más permanente, tiene que hacer un trabajo muy juicioso de planeamiento premigratorio fiscal, porque todas las reestructuraciones o cambios societarios o de lo que sea que haya que hacer previo al comienzo de residencia, hay que hacerlo con anticipación. ¿Por qué? Porque también me pasa eso, gente que viene a las consultas después de estar mucho tiempo en los Estados Unidos y que de golpe, como cumple ya los 6 meses, hacen la consulta, ¿qué debo hacer? Y en ese momento ya es muy tarde hacer planeamiento. Lo que podemos hacer es planeamiento paliativo, es planeamiento solamente con respecto a lo que podemos mejorar, pero no es el tipo de planeamiento preinmigratorio que tenemos que hacer. Entonces, en aquellos casos de personas con alto patrimonio, con estructuras fiduciarias, con estructuras digamos, en sociedades offshore con patrimonios en bancos o lo que fuera, todos esos tipos de estructuras requieren planeamiento premigratorio para evitar ineficiencias, y es importante hacerlo como mínimo un año antes. De acuerdo, Erika, lo que tú mencionas es muy interesante de cómo se computa, y creo que eso es lo que crea mucha confusión, ¿no? O no nos hace estar alerta de que hay que consultar al tributarista, porque nuestros países tienen otra forma, ¿no? Y aquí en Latinoamérica son muy parecidos, o si estás pensando en irte a España, es muy parecido cómo se cuentan los días para efecto de residencia fiscal, y ninguno tiene lo que tú mencionas, que es como una trampa, como lo dices, que es hacia atrás, ¿no? En nuestros regímenes, y es mucho lo que están participando aquí en el webinar, es lo que tienen la costumbre de tener en mente, no es que primero solamente se cuenta el año fiscal, o sea, este año, los 183 días que se hacen en 12 meses calendarios, y siempre causa efectos al siguiente año, y la única excepción para eso es que seas peruano, y que cuando sales del Perú pierdes la residencia peruana fiscal, ¿no? Porque sales con una visa o una residencia en otro país. Pero si no, tendrías que estar fuera 183 días para perderla en el Perú. Pero ese efecto igual aplicaría desde el próximo año, ¿no? Entonces, ese es un tema que nadie piensa hacia atrás, ¿no? Sí, no, y lo digo realmente porque no es teórico, es práctico. O sea, es muy, en muchos casos uno se encuentra con que la consulta viene muy tarde. Y entonces, si bien uno siempre algo puede hacer, no puede hacer claro,
lo que podría hacer de manera previa, y Estados Unidos tiene un régimen de tributación altamente complejo, usualmente no necesariamente coincide con los regímenes locales, particularmente en un caso como el Perú, donde no hay un tratado de coordinación. Entonces sí tenemos que revisar los activos con mucho cuidado y empezar a hacer coordinación para evitar ineficiencias fiscales, ya sea doble tributación o tributación en exceso a lo necesario. Sí quiero hacer una aclaración que es muy importante, y es que hay excepciones, como en todo. Entonces, hay excepciones relacionadas con las visas y hay excepciones relacionadas con el conteo. ¿Qué quiere decir eso? Hay ciertas visas que son completamente exentas de tributación por un tiempo muy limitado. Estas son las visas estudiantes, la visa de, por así decirlo, profesor o scholar, visiting scholar, las visas que son A, F, J, esas visas que son específicas a ciertos programas permiten que por un tiempo limitado, y digo limitado porque, por ejemplo, la visa de estudiante son 5 años y cuenta los periodos anteriores. Entonces, si la persona vino a estudiar un MBA, eso ya va contando, pero sí es una buena alternativa para aquellas personas que quieran relocarse por un tiempo y no están seguras de si realmente quieren de manera permanente hacer de Estados Unidos su hogar. Entonces, la visa de estudiante muchas veces da una opción de 5 años de estar los 365 días del año en Estados Unidos, cumpliendo con los requisitos de la visa, que requieren ser un estudiante de tiempo completo, no trabajar o trabajar en el campus, digamos, hay una serie de limitaciones importantes, pero que sí muchas veces dan opciones creativas para permitir que la persona pase tiempo en Estados Unidos sin necesariamente volverse residente. La visa de profesor o de visiting scholar tiene una restricción mayor en el tiempo, pero también lo permite. Y también los visados diplomáticos. O sea, para aquellas personas que tienen visa A diplomática, también hay ciertas excepciones fiscales no tan amplias como la de estudiante, pero también las hay, y no es en cualquier posición consular, sino en ciertas posiciones consulares. Pero no quería dejar de mencionarlo. ¿Por qué? Porque la visa estudiante sí es una herramienta muy importante de planeamiento. Por el otro lado, para aquellas personas que quieren pasar tiempo en los Estados Unidos sin volverse residentes fiscales, existe un mecanismo bastante importante que se llama Closer Connection Exception, o la conexión más cercana, que básicamente permite a una persona que tiene una conexión más cercana al Perú y que tiene su trabajo o su centro de negocios en el Perú, a pasar en un año calendario en Estados Unidos menos de 183 días, pero sin contar los años anteriores. O sea, por ejemplo, en el 2021, si una persona está 6 meses o 5 meses en Estados Unidos y producto de este cómputo de los 3 años se pasa de los días, pero que en el año en curso no se pasó de los 183 días, o sea, se estuvo hasta máximo 182 días, y no tiene una green card en curso, un cambio de estatus en curso, una solicitud que le pueda dar una green card, y me estoy refiriendo a la solicitud de B5, de familiar, de esposo, de employment base, como las de certificaciones de trabajo. O sea, hay una serie de estas situaciones en las cuales se pueden ajustar el estatus. Si eso no está pendiente o solicitado y la persona no pasó más de 183 días, ni siquiera pasó 183 días, puede hacer un reclamo, un pedido afirmativo al fisco de los Estados Unidos por año vencido. Es decir, una persona se pasa de los días 2021, lo hace en el 2022, junto a la declaración de renta, si tuviera que hacer una declaración de renta como no residente, o si no, solo, si no la tiene que hacer, pero en los mismos vencimientos de fechas de personas naturales no residentes, y reclama al fisco de Estados Unidos, haciendo una presentación formal en un formulario específico del IRS, de que si bien se pasó de los días, no se pasó en el año en curso y que tiene una conexión más cercana con el Perú,
y eso permite que sea completamente no residente con respecto a ese año. Para eso hay que completar un cuestionario que básicamente muestra al fisco de Estados Unidos que efectivamente la persona tiene una conexión más cercana al Perú, porque tiene más conexión a nivel social, económica. Hay una serie de preguntas que pide el formulario que son más que nada preguntas de tipo fáctico, no son técnicas, que solamente generan una ilustración de que la persona efectivamente tiene más conexión. Entonces es importante que lo tengan presente porque es algo que también se utiliza mucho para que esas personas que quieren pasar más tiempo en Estados Unidos sin necesariamente convertirse en residentes fiscales. Eso, ahora que lo mencionas, Erika, podría, por ejemplo, funcionar en esta época de pandemia, que yo sé que muchos peruanos han estado trabajando de manera remota de Estados Unidos, porque aquí ha habido bastantes problemas con el tema de control de la pandemia. En este caso, sí se podría usar esa excepción, por ejemplo. Bueno, se debería haber podido. ¿Por qué digo se debería? Porque el vencimiento fue hace 2 días. Ok. Entonces, para aquellas personas que en tiempo y forma lo presentaron en junio 15 o antes de junio 15, sí. Para aquellas personas que están en extensión o que tomaron el pedido de extensión, sí. Pero para aquellas personas que no lo han hecho hasta hace 2 días, desafortunadamente es un vencimiento perentorio. De acuerdo, entiendo. O sea, el único caso en el que uno realmente lo puede mostrar de manera tardía es que uno pueda demostrar causa razonable, pero la vara para esto es bastante alta. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, viendo algunas de las preguntas, adelantándonos a la sección de preguntas, ¿qué tipo, o sea, cómo es la tributación en Estados Unidos? Solamente, yo sé que es muy compleja, yo he tenido, no sé si el gusto de decirlo, de estudiar en Estados Unidos y sé que es bastante complejo el tema, pero si pudiéramos decirlo en reglas generales, grabas, una vez que calificas como residente fiscal americano, grabas sobre tu renta mundial, tu renta solamente americana. Me preguntan aquí en este webinar si hay un impuesto patrimonial, un impuesto a la herencia, o tener un vistazo general. Por aquí en el Perú, te lo digo, es muy simple, es impuesto a las ventas, el VAT, tenemos el impuesto a la renta, algunos tributos municipales y no hay mucha complejidad. Entonces, quisieran saber un poco más cómo es el régimen allá. Bueno, acá es lo contrario. Entonces, básicamente, para ser muy, muy, muy somera, cuando una persona cambia de residencia fiscal, tiene que pensar en 2 grandes impuestos que le van a afectar en el día a día. Uno es el impuesto a la renta a nivel federal, es un impuesto que es en todo el país, y que muchos estados a su vez cobran a nivel estadual, es decir, al ser un país federal, sí hay estados que aparte del impuesto federal van a agregarle una tasa adicional estadual, como ser Nueva York, California, New Jersey, no Florida, por ejemplo. Entonces, el impuesto a la renta y por el otro lado es el impuesto a la herencia. Hoy en día no hay un impuesto patrimonial, no hay un impuesto a los activos, sí hay un impuesto a la herencia y transferencias gratuitas, incluso donaciones, que es muy fuerte. Lo que sería el equivalente al VAT acá es estadual y de hecho es hasta por contado la tasa y no es tan alta en general como el Perú, depende mucho de cada estado, pero generalmente es un solo dígito y no es realmente tan relevante. Entonces, el impuesto a la renta se cobra efectivamente o se computa efectivamente sobre renta mundial y no es solamente sobre renta percibida, no es sobre dinero solamente que se recibe, sino que hay una serie de regímenes de antidiferimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que hay regímenes que lo que hacen es que mirar que entidades particularmente extranjeras, como ser entidades en Perú o en otros países, si son controladas por el residente fiscal de Estados Unidos o si tiene ciertos ingresos pasivos, van a generar tributación automática, aún en los casos en los cuales no hubo una distribución. Y esto es muy importante porque esto es lo que generalmente genera mayor shock cuando viene una persona de otra jurisdicción que no está acostumbrada a este tipo de regímenes. Todos conocemos que sobre ingreso percibido, salarios, etcétera, uno tiene que tributar, pero generalmente lo que uno desconoce es que uno también va a tener que tributar quizás sobre ese portafolio de inversión que no se toca, que se tiene como, por así decirlo, como una
como una suerte de ahorro, que es para los hijos, que quizás está sujeto en el Perú a un criterio de diferimiento, por ejemplo, en donde solamente si uno toma una distribución, eso va a tributar. Acá no va a ser el caso así, va a tener que tributar de todas maneras. Entonces, es por eso que es tan importante entender, porque muchas veces yo me encuentro con clientes que dicen, bueno, pero yo ya pago en mi país tanta tasa, va a ser lo mismo. No es lo mismo, porque los regímenes de antidiferimiento son distintos. Y muchas veces hay países que permiten diferir genuinamente en activos que de golpe no tengan una distribución, o si están en ciertos productos de inversión como ser seguros o cosas de ese estilo que tributan muy distinto acá. Entonces, tema número 1, muy importante, el tema del impuesto a la renta, porque puede ser, digamos, una trampa, también en el sentido de esa falta de, quizás digamos, de tener presente de que va a haber una tributación mayor. Por el otro lado, el tema del impuesto a las transferencias gratuitas, ya sea donación o herencia, debido a que eso se tributa sobre el capital, al valor de mercado de la realización del evento de transferencia, ya sea la donación o la herencia en sí misma, y el impuesto es el 40% del valor que se está transfiriendo a valor de mercado. Esto es un impuesto muy, muy alto, que hoy en día para aquellas personas que califican como residentes fiscales, y el criterio de residencia fiscal para estos propósitos es distinto, pero en los casos de aquellas personas que califican, hoy en día hay una exención que es bastante alta, que son 11.700.000 dólares, entonces que no se aplica con respecto a ese monto, pero que hay que tener presente de que en el 2026 ese monto va a bajar a 5 millones, indexado por inflación, y eso ya está en la ley, pero como muchos pueden ya saber, hay varias iniciativas de parte de la administración, digamos, de la administración actual, de bajarlo incluso hasta 3.5. Entonces es posible que en el corto plazo el monto de 11.7 básicamente baje a un monto mucho menor, y entonces uno de las áreas de planeamiento premiratorio es justamente proteger los activos que puedan estar en exceso de ese monto, porque si no estamos frente a un impuesto del 40%. Entonces, en ese sentido, Erika, aquí la lección importante es que si tenemos la intención, en este caso ciudadanos extranjeros en general y particularmente peruanos, emigrar, de manera previa tiene que revisarse las estructuras extranjeras que se tienen antes de emigrar a los Estados Unidos para ver si se mantienen iguales o hay algún cambio que hacer, ¿no? Entiendo que esas serían las consideraciones. Exacto. ¿Alguna adicional respecto a eso? Exacto. Generalmente lo que se hace es hacer un inventario tanto de activos como de ingresos también, y lo que uno hace es reestructurarlos previo al comienzo de residencia fiscal o de manera contemporánea al mismo, de manera muy cuidadosa, de manera tal de evitar que la persona entre a los Estados Unidos con estructuras que le hagan tributar más de lo que tiene que tributar, para, por ejemplo, también lograr lo que se llama una suba del costo histórico de los bienes, porque la persona que se vuelve residente fiscal no sube el costo histórico de los bienes por el mero hecho de entrar a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una persona que tiene un negocio en el Perú muy exitoso, que quiere salir a bolsa, que quiere tener una inversión o lo que fuera, y cree que va a tener un evento de liquidez luego del comienzo de residencia fiscal, no va a subir el costo histórico, entonces va a tener un evento de liquidez con respecto a toda la ganancia, incluso aquella que se generó cuando era residente fiscal del Perú. Entonces uno tiene que, con mucho cuidado, levantar el costo histórico en los casos donde se puede. Eso es muy común en personas que de golpe vienen y dicen, voy a vender los activos porque quiero vender activos, pero no es un buen momento ahora, entonces voy a vender después. Bueno, bien, pero ese vender después va a generar un evento de tributación en Estados Unidos. Las tasas ordinarias en Estados Unidos van hasta el 37% más el 3.8% de Obamacare, y es posible de que incluso se suba un 3% más para restablecer la tasa previa a la reforma de Trump. Entonces estamos hablando de una posibilidad de tributación del 44%. Entonces,
es muy importante hacer ese tipo de planeamiento, y no solamente previo a la inmigración, sino justamente cuando se está empezando a analizar la posibilidad de venir, porque muchas veces pasa lo que te mencionaba respecto al viaje de Disneylandia, que la persona vino aquí, ya ganó a los niños en la escuela, ya tiene su casa, etcétera, y toda esa presencia en Estados Unidos hace que ya sea tarde. Entonces es importante tener una posición muy proactiva, de la misma manera que se tiene para ver qué visas se califica. A la misma vez hay que empezar a analizar el efecto fiscal en los Estados Unidos para planear, porque a veces, dependiendo de las estructuras, es un proceso que lleva algo de tiempo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces todo es planificarlo. O sea, no es una decisión que se puede tomar de manera inmediata si se tiene estas estructuras. No, no se debería, porque me encuentro muy a menudo con situaciones que son muy difíciles después de resolver. Hay veces que hay formas de resolverlo y hay veces que no, y entonces el costo a veces fiscal es bastante alto. He visto casos incluso donde se ha decidido incluso devolverse a sus países a ese nivel. Entonces, por lo menos hacer la consulta, y en general cuando trabajamos estos casos, que son bastante habituales en la realidad actual, básicamente uno hace, por lo menos inicialmente, un plan de diagnóstico y de diseño como para determinar con qué antelación hay que hacer estos cambios y cuál es la magnitud. Y muchas veces uno puede determinar en los tiempos de eso, no necesariamente tiene que implementarlo. Para alguien que quizás dice, voy a hacer un EB5, y como dijo Caterina, quizás estamos hablando de 4 años de ahora. Obviamente que no es el momento ahora de hacer una implementación de todo, pero por lo menos tener una visual de qué es lo que va a haber que hacer. Hay cosas que llevan tiempo. Hay gente que tiene portafolios que tienen, por ejemplo, fondos de inversión ilíquidos, que no tienen posibilidad de redención periódica, que tienen que poner ventas de esos productos y que llevan tiempo o que no dependen de ellos. Entonces, eso nos da tiempo para identificar eso y poder eventualmente ir actuando acorde. Si no, hay veces que la oportunidad se perdió. Lo que sí quiero aclarar es una cosa que es muy importante y que siempre se presta confusión, y es el hecho de que el monto del impuesto a la herencia, al que yo me refería, de 11 millones, es con respecto a personas residentes o que califican como residentes para propósitos del impuesto a las transferencias gratuitas. Pero para gente que no califica, para la persona que está escuchando hoy en Perú y que tiene un portafolio acá en Miami o donde sea, los 11 millones no aplican, sino que solamente aplica el impuesto a la herencia con respecto a un monto de $60.000. Y lo quiero aclarar expresamente porque es muy común ver personas con portafolios en Estados Unidos con acciones americanas, creyendo que pueden tener el portafolio a título propio, porque el impuesto a la herencia es de $11 millones o a partir de $11 millones. Y eso no aplica a alguien que hoy en día está escuchando esto en Lima, salvo que sea americano. Es decir, ¿qué quiero decir esto? La persona que hoy en día tiene un portafolio con acciones americanas en uno de los bancos americanos, o incluso fuera de Estados Unidos pero con acciones americanas, está expuesto al impuesto a la herencia, siendo peruano, residiendo en Perú, con respecto a acciones americanas, y la tasa va a ser el 40% y el monto no imponible es solamente $60.000. Esto quiero aclararlo porque es algo muy común que se escucha constantemente, el hecho de por qué necesito tener una estructura de protección porque yo soy peruano y yo no vivo en Estados Unidos. Porque el impuesto a la herencia aplica con respecto a activos localizados en Estados Unidos, incluso portafolios de inversión con productos americanos, salvo que sea un bono del tesoro, por ejemplo. Entonces quiero aclarar eso porque no quiero que estos 11 millones se interpreten como que aplican incluso a personas que no son residentes fiscales, porque la diferencia de los montos de exención son muy distintos. De acuerdo, perfecto, me queda clarísimo, y buena la precisión que has hecho al final, porque sí, hay muchos que tal vez no están pensando en emigrar, pero tienen sus inversiones o están estructurándolas en este momento para ponerlo en Estados Unidos. Inclusive muchos ya están viendo el tema de los ahorros, pasarlos a los Estados Unidos, y por lo que acabas de mencionar, todo eso entra para el tema de la herencia y esta tasa del 40%. No todo. O sea, Okay. No todo, digamos, solamente el impuesto a la herencia va a aplicar en alguien no residente con respecto a activos localizados en los Estados Unidos.
activos localizados en los Estados Unidos son bienes inmuebles tenidos a título propio, bienes muebles, auto, barco, joyas, arte, acciones americanas incluso, es decir, si la persona abre un portafolio con alguna de las casas de inversión y compra acciones de Google, de Apple, de Hewlett Packard y las tiene a nombre propio, esas acciones van a estar sujetas al impuesto a la herencia y de hecho el banco va a frizar la cuenta si sabe que la persona falleció y va a pedir un certificado de libre deuda. Y eso generalmente hoy en día se enforza mucho más que en el pasado y puede llegar a situaciones de lo más desagradables. He tenido muchos casos de situaciones donde los portafolios se congelan, donde hay que hacer un proceso de libre deuda con el fisco de Estados Unidos y el proceso es mucho más complejo que el mero hecho de presentar una declaración. Entonces sí es muy importante para toda la gente, como bien mencionas ahora, y por eso lo mencioné, que está buscando alternativas de protección y que cree que simplemente abrir una cuenta en Estados Unidos se las va a dar, porque es importante tener en cuenta eso. Incluye también los ahorros, porque aquí tengo como 3 preguntas respecto a ello. O sea, si hay Si una cuenta de ahorros, también está... Si es solamente una cuenta bancaria en los Estados Unidos, está exenta la cuenta bancaria, entonces no. Si es un bono del Tesoro o si son bonos emitidos para personas no residentes, que generalmente son bonos denominados portafolios que pagan un interés que no está sujeto a retención, esos también están exentos. Entonces, si de golpe la persona invierte en bonos del Tesoro, eso no va a generar un impuesto a la herencia. De acuerdo. Eso justo teníamos como 3 preguntas respecto a eso, así que ya está absuelta eso. Los ahorros no estarían incluidos, sino las acciones, si tuviera un portafolio. Pero lo que sí es importante es que lo tengan en una institución financiera bancaria. Ok, perfecto. Nos queda claro por ahí. Yo creo que ahora sí podemos pasar a las preguntas, excepto que alguna precisión adicional quieran hacer ustedes antes de las preguntas. Quizás la precisión de, como decía Erika, cuando estamos hablando de la posibilidad en general de emigrar a los Estados Unidos, es importante tener en cuenta los diferentes aspectos, ¿no? No solamente es el aspecto migratorio o lo que suene, digamos, más práctico, ok, me voy a conseguir la visa EB1 porque es lo que me suena, digamos, más directo para obtener la residencia. Hay muchas otras aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, nosotros cuando yo tengo una consulta sobre este tipo de casos, normalmente, obviamente hablo del tema migratorio, pero siempre menciono, hay que tener una consulta con la persona que ve impuestos, porque definitivamente, y acá en Greenberg estamos ya acostumbrados a tener mucho contacto entre abogados de migraciones, abogados corporativos, abogados de impuestos, cosa que formamos un equipo para poder, digamos, dar, digamos, la asesoría de manera completa. Eso es muy importante lo que acaba de mencionar Caterina, porque eso es efectivamente así, de mi lado es lo mismo. Muchas veces la consulta viene primero del lado fiscal y uno, sabiendo un poco cómo funcionan las reglas sin ser abogado inmigratorio, trata de siempre traerla al abogado inmigratorio para entender las opciones, porque uno tiene que conseguir una opción que mire todos los aspectos de los objetivos del cliente y qué es lo que eventualmente se quiere lograr de la mejor manera. Lo que noto muy seguido es que muchos abogados inmigratorios que no necesariamente actúan de la manera que mencionaba Caterina, directamente quieren dar la green card, porque es como que inmigratoriamente lo que da seguridad al cliente. Pero muchas veces no hay una alerta proactiva de la consecuencia fiscal. Entonces me ha pasado muchas veces de gente que ya tiene EB5 en trámite hace tiempo, o sea, hace quizás un año y medio, que como saben que tarda el proceso tardío muchísimo tiempo, están tranquilos y que cuando empiezan a saber que el abogado les dijo como que va a empezar a acercarse la fecha, ahí hacen la consulta, cuando ya tienen una solicitud pendiente hace un año y medio. Entonces, en ese momento es como que recién empiezan a entender las consecuencias y mucha gente incluso desiste
después de haber hecho todo esto, yo vi casos de desistimientos porque de golpe prefieren hacer una visa E2 que les da les da lo mismo digamos, de permitir permanencia acá, no con los mismos beneficios, pero con más flexibilidad. Entonces sí es muy importante que con quien trabajen tengan alerta a los dos frentes, porque se trabaja de manera conjunta. Entendido. Creo que eso es el mensaje, un mensaje importante que deben llevarse todos los participantes. Y bueno, entonces pasando a las preguntas, hay varias en referencia que tiene tanto su lado fiscal como el lado migratorio, y es respecto a esta visa de inversionista que comentabas, Caterina, que están comentando si estas inversiones de $1.900.000 más o menos que mencionabas, se pueden hacer en manera conjunta, o sea, varias personas, constituir esta, por ejemplo, ponías el supuesto de un tema inmobiliario, ¿no? De, si tengo varios inmuebles y juntos podríamos crear una empresa inmobiliaria, ponían como ejemplo, si eso también les daba esa visa residente inversionista, ¿no? Si era para darle en alquiler, ya tener un negocio en eso, si lo hacían de manera conjunta. O una persona tiene que hacer esa inversión, ese 1.900.000, y también preguntan por ahí si hay un estado en particular, porque mencionaste que habían estados en los cuales, porque se busca promover la inversión en ciertas ciudades, ¿cuáles podrían ser esas? ¿No? Si les podría sugerir algunas para ellos también evaluarlo. Hay varias preguntas en ese sentido. Claro, la visa de inversionista es para una persona. Okay. Digamos, la residencia se la dan a una persona. Esta empresa tiene que estar, digamos, a nombre de una persona. Hay ciertas excepciones cuando el centro regional puede tomar digamos, puede tomar cierto accionariado, pero en general estamos hablando de un accionariado principal al beneficiario principal. Entonces, una visa de residencia, una persona que se va a beneficiar, la mayoría digamos, de las acciones van a tener que ser parte de esta persona. Si puede traer más adelante trabajadores del Perú, sí, podría ser, pero el tema es acá que se tiene que generar trabajo primero para estas 10 personas que ya son americanas o que son residentes permanentes en los Estados Unidos. Y digamos y yo entiendo, y bueno, y empecé por eso, porque yo sé que es una de las visas más atractivas, la persona escucha, ok, es una visa que me da la residencia permanente inmediatamente, entonces mucha gente se va inmediatamente a eso y quiere ya, esta es la visa que me da la residencia permanente y ya esta es la opción. Es importante, como decía Erika, hay otras opciones que también te van a dar la residencia permanente, es más, que te pueden permitir estar en los Estados Unidos desde antes que si estuvieras trabajando con la visa de B5. Entonces, una visa L no te demora 2 años para obtenerla, y mientras la tienes, la visa L, ya puedes estar tramitando la residencia, y las consecuencias fiscales son a veces bastante menores y diferentes de cuando hablamos de que empezaste con una visa L, de si vas directamente a la visa de residente. Entonces, es importante, lo menciono siempre, la visa EB5 es algo que siempre, digamos, resuena, la gente se inclina a pensar que esta es una visa que, digamos, es la solución más práctica, pero a veces no es así. Sí, aparte que lo veo muy seguido también, y es un tema inmigratorio el que voy a mencionar, pero completamente práctico, es que muchas veces hay como una sensación de que van a solicitar la EB5 y van a poder vivir con estatus acá mientras esté en trámite, y la EB5 no da estatus para estar en trámite aquí, entonces muchas veces necesitan tener un puente porque necesitan estar o desean estar en los Estados Unidos. Entonces creo que hay una serie también de, digamos, a veces de trampas, también a nivel inmigratorio. Creo que es muy importante que aquellas personas que intentan venir a los Estados Unidos determinen cuáles son los objetivos realmente de esa inmigración, si es temporal, si no es temporal, y que consulten, digamos, con un asesor, no solamente fiscal, sino también de inmigración, para no tener este tipo de sorpresas. Sí, eso es correcto. La visa de EB5, como lo mencionaba anteriormente, no te va a permitir venir directamente a los Estados Unidos a residir.
Hay la posibilidad de, en algunos casos, ver la otra manera de tener otro tipo de visas mientras que estás tramitando la EB5, pero ese mismo, digamos, eso mismo se puede lograr teniendo otro tipo de visados. Y digamos, no necesitas comprometerte a una inversión de $2 millones, no necesitas, digamos, estar pensando en que tienes que generar trabajo a 10 personas y digamos con la presión de que necesitas que estas operaciones realmente sean un éxito. Entonces, se puede empezar a menor escala, no te va a dar, digamos, la residencia inmediatamente, no es algo que estás apuntando a la residencia directamente, pero obtienes lo mismo. Y incluso, a veces me ha pasado que obtienes lo mismo en menor tiempo. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ok, entendido. Y aquí algunas consultas tributarias, Erika, preguntaban, uno, es claro que no tenemos un convenio de doble imposición con los Estados Unidos, pero a pesar de que no haya ese convenio, la regulación americana interna regula permite que lo que se pagó en el Perú sea un crédito a favor del impuesto a la renta americano, o no tienen ese tema en las normas internas, ¿no? Porque Es no una hay convenio. excelente pregunta y existe sí el concepto de crédito fiscal, lo que sí es muy importante que es muy específico. ¿Qué quiere decir eso? Impuesto a la renta neta pagado en Perú, quiere decir un impuesto a la renta en donde uno pueda calcular la renta neta, en principio es acreditable, no el impuesto pagado sobre el patrimonio, no el impuesto sobre el VAT o el IVA, no el impuesto sobre otros conceptos. Ahora, aún si el impuesto a la renta es acreditable, a veces hay muchas limitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si la persona está efectivamente haciendo trabajo en los Estados Unidos y percibiendo ingresos, por ejemplo, de compensación en el Perú, ese tipo de ingresos se va a considerar de renta americana porque la persona está en Estados Unidos. Entonces, no se puede acreditar impuesto extranjero sobre renta local, solamente sobre renta extranjera. Entonces va a haber primero limitaciones sobre eso. Muchas veces veo en forma constante que muchos clientes se choquean de lo poco que pueden acreditar, porque se dan situaciones en las cuales los cómputos no, si bien es dólar por dólar, hay muchas limitaciones. Una es el tema de la renta, solamente se computa sobre renta extranjera, no sobre renta local. Se computa en función del tipo de ingreso, es decir, pasivo con pasivo, activo con activo, no se puede hacer una suerte de offset. Entonces se tienen como distintas canastas. No quiere decir de que lo que no se puede usar se pierda, se usa el año siguiente, pero no es ese efecto de alivio tan inmediato que a veces se piensa que uno va a tener cero de impuesto. Hay muchas limitaciones. Hay limitaciones en el cálculo, en cómo se calcula, porque se calcula en función de una proporción de lo que representa el ingreso. Y también lo que es importante es que el impuesto que se paga a la compañía, dependiendo de cómo la compañía sea, puede que no sea acreditable. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una persona residente fiscal de Perú que se vuelve residente fiscal americano, tiene una compañía asociada anónima con la que va a seguir operando en el Perú y se va a pagar dividendos a los Estados Unidos. Bueno, esa compañía de Perú, sociedad anónima, va a pagar en el Perú impuesto a la renta corporativo. Y después, al pagar el dividendo, el socio que recibe el dividendo en Estados Unidos va a tener que pagar en Estados Unidos por la recepción de ese dividendo a la tasa ordinaria, porque no hay un impuesto, no hay un tratado con el Perú, entonces no es un dividendo que califique para una tasa especial, pero no va a poder acreditar el impuesto que pagó la sociedad en el Perú a nivel corporativo. Entonces la sociedad de él pagó un impuesto y él al recibir el dividendo va a pagar otro. Hay doble tributación. Eso se puede evitar como parte del planeamiento preinmigratorio que yo mencionaba. Hay formas a veces de reestructurar la compañía para poder acreditar también el impuesto societario. Y entonces es tan importante hacer este tipo de planeamiento preinmigratorio que yo mencionaba. Perfecto. Y un par de preguntas muy puntuales que nos han hecho y con eso ya cerramos porque estamos fuera del tiempo. Ahora.
Es una, nos preguntaban entiendo que la respuesta es no, pero igual te lo hago. Si solo la apertura de la cuenta de ahorros te hace calificar como residente fiscal, no. No. La otra pregunta es, este tema de la conexión, comentabas tú que tenías que presentar este formulario que ya venció el 15 de junio, ¿eso se puede hacer todos los años o es Sí, en una sola, todos los años? sí. Ok. Y una última muy específica que nos preguntaban aquí es un tema de, yo soy estudiante, tú decías que no hay impuesto a la renta en ese momento, pero si justo siendo estudiante me recibo donaciones de familiares aquí en el Perú, ¿eso califica para temas del impuesto a la herencia en Estados Unidos? Entendería que no, porque estás con la visa de estudiante que no cuenta para residencia Sí, fiscal, ¿o no? no, porque aparte también lo que es importante tener presente es que el impuesto a las donaciones aplica al donante, no aplica al donatario. De acuerdo. Entonces, lo Perfecto. importante ahí es determinar que el donante no esté haciendo una donación dentro de los Estados Unidos. Es muy común ver que personas están donando desde cuentas de Estados Unidos sin darse cuenta que realmente eso es grabado, o por lo menos es la posición del fisco. Pero no importa en ese caso el hecho que la persona, incluso si fuera americano, Ok. es decir, sí, tendría que reportar la donación como una recepción de donación, pero es importante tener presente que el impuesto en ese caso siempre aplica al donante o a la sucesión de quien fallece, no a quien lo recibe. Ok, listo. Entonces, con eso creo que hemos cubierto casi todas las preguntas. Si han quedado algunas, se las hago llegar para poderlas enviar luego a los que han estado aquí en el evento la respuesta. No sé si algo más quieren agregar antes de despedirnos de los participantes. Mi único comentario es un comentario porque sé que en la audiencia hay también sociedades, en compañías y hay gerentes financieros, etcétera. Nos hemos concentrado hasta ahora en el efecto en el empleado o en el directivo o en la persona que viene a los Estados Unidos. Pero muchas de esas visas que trasladan gente o que tienen gente aquí producto de la pandemia, están generando un impacto a veces en las sociedades matrices cuando tienen empleados trabajando en Estados Unidos, aunque sea de manera temporal. Entonces es muy importante tener muy en cuenta que cuando hay directivos, directores, oficiales, empleados o lo que fuera, que están acá, trabajando en Estados Unidos, físicamente acá, operando en nombre de representación de una compañía del Perú, eso va a estar generando impacto fiscal para la compañía también, por el mero hecho de tener a alguien sentado en Estados Unidos. Eso es algo que muchas veces no se ve, que se hizo famoso ahora por la pandemia. Las excepciones que se están dando producto de la pandemia son prácticamente tan limitadas que son no muy útiles. Entonces sí invito en esos casos a también tener mucho cuidado con ese caso porque hay formas de planearlo para limitar la exposición. Listo, listo. Yo le agradezco mucho a Erika y a Caterina, ¿no? Por compartir con nosotros las opciones que se tienen en Estados Unidos, ¿no? Desde el punto fiscal, el punto migratorio, ¿no? Y estos planeamientos que, como muy bien lo han dejado en claro, tienen que ir de la mano, ¿no? Primero, teniendo claro qué es lo que quiero lograr, si realmente quiero migrar permanentemente, lo quiero hacer temporalmente, y nuestras consultas tienen que ir tanto por el lado migratorio como el lado fiscal para no equivocarnos en ninguno de ellos, ¿no? Y siempre, obviamente, teniendo claro los fines que queremos lograr. Pues antes de cerrar el webinar, los quiero invitar a todos a que visiten nuestras redes sociales, ¿no? Tanto del Estudio Payet como de Greenberg, donde van a encontrar la diferente información sobre lo que ustedes hemos expuesto aquí. Van a tenerla también acceso a ello en nuestras plataformas digitales, van a recibir el video, tanto como el audio en diferentes podcasts, donde van a poder tener acceso a esta información si la requieren nuevamente, ¿no? Si requieren nuestro apoyo, también tienen toda la información de nuestros datos de contacto, tanto aquí en el Payet como de Greenberg, así que queda abierta la posibilidad para ustedes de hacernos cualquier consulta que tengan, y en que tanto migratoria como fiscal, para poderlos ayudar en apoyarlos en cualquier tema que tengan en relación a la emigración a los Estados Unidos y a los temas fiscales, ¿no? Gracias por su participación, nos encontramos en un próximo webinar y sigamos cuidándonos mucho. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.